es que vamos a hablar sobre la injerencia que tiene el tema de la inteligencia artificial en la fotografía. Este tema lo está desarrollando un fotógrafo y tiene algunos aspectos muy interesantes y por eso se los quise traer hoy acá. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. ¿Está la inteligencia artificial acabando con la fotografía? Me fastidia decirlo, pero me temo que con algunas áreas dentro de la industria sí está haciéndolo. Y te lo voy a demostrar aquí, te lo voy a mostrar y demostrar aquí en este vídeo, ¿vale? Voy a enseñarte lo fácil que resulta sustituir a un fotógrafo por inteligencia artificial y cómo cualquiera puede hacerlo. De hecho, lo voy a hacer yo mismo, que no soy para nada un usuario avanzado en generación de imágenes con inteligencia artificial. Y ahora tal vez me digas que si me estoy tirando piedras contra mi tejado. Puede, pero yo no lo siento así, la verdad. Lo único que pretendo con este vídeo es mostrarte y demostrarte una realidad que en definitiva tenemos aquí y ahora. No obstante, está claro que si quieres, puedes, debes hacer un comentario dándonos tu opinión, que será seguramente enriquecedor. Ya si le das un me gusta a este vídeo sería la bomba, aunque realmente ni a ti ni a mí nos guste nada de lo que vamos a comprobar a continuación. Así que vamos a ir al lío y desde ahora y por un ratito voy a dejar de ser y de pensar como fotógrafo y a cambio voy a convertirme, por ejemplo, en un veterinario que quiere montar una clínica. Así que entre otras muchas cosas necesito invertir, gastar algo de dinero en fotografías, por ejemplo, de mascotas. Fotografías de mascotas para la web, para mis redes sociales, para hacer las creatividades publicitarias o para poner en un marco en la clínica, por ejemplo. Y lo mismo que todo el mundo, quiero algo que tenga las 3 Bs, que sean fotos buenas, bonitas y baratas. Así que por optimizar mi presupuesto, me temo que voy a descartar al fotógrafo. Contratar un fotógrafo me va a salir caro. Va a tener fotos buenas y bonitas, me las va a dar. Pero esta es la realidad de muchas personas en el tema de la fotografía. Además, he visto que en internet hay sitios donde venden fotos de mascotas a muy buen precio. Creo que lo llaman fotografía de stock. Pero bueno, voy a trastear un poco por ahí. A ver qué me encuentro con esto de las agencias de stock. Y mira, en esta, Shutterstock, me cobran 49 euros al mes por 10 fotos. John Vargas Fotografía. Bueno, dice, no está mal, 4,90 la fotografía y además hechas por fotógrafos profesionales. Bueno, en principio no parece un mal negocio, ¿vale? Pero claro, resulta que también puedo buscar fotos hechas con inteligencia artificial. Caster Labs. Hay auténticas virguerías, esto ¿te encanta el directo? Todos. Bueno, este tema, como ustedes pueden observar, es muy interesante y nos está dando una perspectiva totalmente diferente al tema que nosotros estamos manejando. Es algo que es un punto de vista que en algunas oportunidades no estamos teniendo presentes. Vamos a continuar con este directo. Y además, creo que cualquiera puede hacerlo. Bueno, vamos a ver cuánto cuesta. Verás, en Midjourney me cobran $12,10, unos 11 euros aproximadamente mensuales, por hacer 200 imágenes al mes, lo que vienen a ser 0,05 euros por foto. Mira, esto ya me va gustando más. Aunque claro, aquí tengo un problema y es que para generar estas fotos con inteligencia artificial hay que ser un experto en cómo pedírselo a Midjourney y bueno, hay que de alguna manera entender esos comandos que tiene tan farragosos que los tiene. Además que resulta que para pedírselo y que tenga mejor resultado va a tener que ser en inglés. Y aquí yo también cojeo, así que igual tendría que contratar a alguien que sepa hacerlo. Bueno, o quizá no. ¿Para qué quiero entonces el plan gratuito de ChatGPT? Que además, como digo, me sale gratis y, bueno, puedo probarlo y que me haga los prompts para que Midjourney me genere mejores imágenes. Pero eso vamos a verlo ahora mismo, así que vamos al ordenador y a ver qué pasa con ChatGPT y Midjourney. Sí, y vamos a ver ahora la prueba tangible de cómo puedo hacer yo para, bueno, construir unas imágenes
aquí en Midjourney. Pero como te he dicho, vamos a ir a ChatGPT, que está aquí, y voy a pedirle aquí en un prompt que me haga un prompt en inglés sobre la generación de, vamos a poner la imagen de un perro y un gato jugando en un parque. Aquí estamos viendo que realmente sustituir un fotógrafo va a ser relativamente sencillo. Él está haciendo un ejemplo con dos programas que son totalmente gratuitos, que sí necesitan una pequeña curva de aprendimiento o de aprendizaje para poder generar imágenes de buena calidad que les sirvan a los clientes para hacer las utilizaciones. Esto no estamos diciendo que vamos a acabar todo el tema de los fotógrafos, sino que son nichos específicos de la fotografía que sí se van a ver afectados y se están viendo afectados en este momento. Por eso está él haciendo esta demostración de que verdaderamente es algo relativamente fácil que nos cambien. Vamos a continuar. ¿Qué nos dice? Entonces le digo, crea un prompt para Midjourney para que genere una foto de un perro. Lo que le pido a Midjourney es crea un prompt para Midjourney para que genere una foto de un perro y un gato jugando en un parque, que tenga una relación de aspecto de 16:9. Tiene que ser una imagen fotorrealista, una imagen tomada por una cámara de fotos o por la cámara de un teléfono celular. Y vamos a ver qué nos ofrece Midjourney. Se me ha olvidado decirle que escriba el prompt en inglés, así que se lo voy a decir. Igual, si lo escribimos en español también funciona. Pues aquí tenemos el prompt escrito en inglés, aquí lo tenemos, solo tengo que copiar el código, irme a Midjourney, aquí lo tengo y aquí le pongo el comando para que genere imágenes, que es Imagine, y pegarle. ¿Qué consideran ustedes que va a salir en esa imagen? ¿Algo que se pueda utilizar? ¿Algo que no se pueda utilizar? Vamos a ver. Aquí tenemos los resultados. Como ves, una relación de aspecto de 16:9, como lo pedimos, Caster y 4 Labs. imágenes que puedo Dice, modificar, seguir... ¿De dónde ven el directo? Bueno, trabajando sobre ellas si quiero, y si no, pues también me vale así. 4 imágenes que pueden convertirse en las que a mí me dé la gana en cuantas situaciones yo quiera por ese precio tan irrisorio. Ya ves que puedo seguir creando distintos animales, situaciones, lo que sea. Como vieron, son imágenes bastante utilizables que les gustan mucho a las personas y por eso algunas de las diferentes disciplinas de la fotografía podríamos decir que están en riesgo. Recuerden que en este momento la inteligencia artificial todavía no ha llegado a la cúspide. Estamos mirando el tema de la inteligencia artificial cuando empezó. Era como un bebé apenas aprendiendo. En este momento en ChatGPT estamos más o menos, de acuerdo a lo que he visto en algunos videos, que está como casi como un adolescente más o menos. Pero cuando llegue ChatGPT 5, ya estaríamos hablando de una inteligencia artificial mucho más entrenada, prácticamente al nivel de un doctor, de un doctorado. Entonces, este tema, por eso lo hemos traído aquí, que me parece muy interesante y de mucha actualidad. Continuemos. Recuerden, todas estas son Bueno, y ahora imágenes ya con vuelvo a ser inteligencia fotógrafo de artificial. nuevo. Y a lamentarme por la pérdida de trabajos que, como has visto, la inteligencia artificial nos quita de manera tan sencilla. Porque vamos a ser realistas. No podemos competir ni en precio ni en calidad. Y bueno, espera, antes de que te me tires al cuello por esto de la calidad, ¿vale? Con respecto al precio, bueno, creo que no hay nada que discutir. Los números son los que son, las cifras son frías y los fotógrafos, mal que nos pese, no podemos, perdemos por goleada frente a la inteligencia artificial. Y queda el tema de la calidad. Y aquí sí es cierto, por lo que hemos visto, la calidad aún le falta, aún tiene camino
para que sea una calidad exactamente fotográfica. O sea, para conseguir digamos, un nivel de calidad que sea, bueno, exactamente fotográfico. Eso está claro. Ahora bien, piensa un poco, eso es algo que vemos solo los fotógrafos. O sea, tú y yo, que nos gusta la fotografía, que estamos en esto, caemos en ello, pero no es algo que perciban fácilmente el profano. Eso es de hecho, importante. el mundo ya está acostumbrado a este tipo de imágenes. Vamos a decir imágenes artificiales. Y tampoco es malo reconocer que son imágenes bastante buenas, y que cumplen con la misión de transmitir los mensajes que transmiten, ¿vale? Es decir, que la inteligencia artificial hace fotos que llegan al gran público bastante bien, perfectamente, porque están bien hechas, con buena composición y buena narrativa visual. Y por eso, mal que nos pese, millones de personas recurren todos los días a ello en detrimento de quienes producimos estas imágenes, vamos a decir, de una manera más natural. O sea, por desgracia, como has visto, para un negocio es muy barato y asequible recurrir a la inteligencia artificial para conseguir exactamente las fotos que quiere, cuando quiere y a un precio irrisorio. La cuestión es, piensa un poco, ¿qué harías tú? ¿No harías lo mismo? Esta pregunta está muy interesante. ¿Ustedes qué harían? No siendo fotógrafos, saliendo de esa parte de los fotógrafos, sino colocándote en la piel del cliente. ¿Ustedes qué harían? ¿Contratarían a un fotógrafo que les cobraría X cantidad de dinero o nos iríamos con estos temas de inteligencia artificial con unos precios bastante bajitos comparado a lo que ganarían o lo que cobraría un fotógrafo? Tenemos que ser sinceros. Los clientes se irían hacia esa parte, hacia el menor costo. Además, son imágenes que, como él dice, muy utilizables. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y lo hemos venido haciendo desde el tema de los filtros. Estamos tan acostumbrados a ver imágenes manipuladas, tanto de personas normales como de tema de mascotas y todo ese tipo de cosas como lo están haciendo, que a las personas les encanta ese tipo de imágenes bastante manipuladas. Por lo cual, no es raro que en diferentes ocasiones o los clientes prefieran utilizar estas imágenes que son irreales. Entonces, por eso quiero invitarlos a ustedes a que reflexionen y me digan en la cajita de comentarios si consideran que este tema de la inteligencia artificial está eliminando trabajos a los fotógrafos o por el contrario, esto es simplemente algo pasajero que va a pasar y que no van a perder trabajo los fotógrafos. Recuerden que ser fotógrafo no es tan barato. Nosotros tenemos que invertir una gran cantidad de capital para poder tener la posibilidad de entregarle imágenes de buena calidad a nuestros clientes. Y sobre todo el tema de la fotografía comercial, sí que toca invertir bastante dinero. No sé si ustedes han visto en algunas oportunidades cómo se hace una fotografía de un producto. Probablemente la fotografía ustedes la puedan ver muy, muy sencillita, una fotografía bastante normalita, pero cuando entramos a ver cuántas luces están iluminando esa escena, todo el tema de la edición, todo tiene muchísimo trabajo y muchísima inversión. Eso, comparado con simplemente entrar a una página de inteligencia artificial en la cual hay muchas páginas totalmente gratuitas que me permiten generar imágenes. Entrar a ChatGPT también que tiene su versión gratuita, generar un prompt y generar una imagen muy similar a la que nos vendería el fotógrafo prácticamente por un costo cero. ¿Ustedes qué harían? Continuemos con este video que está muy interesante. No sé, cuéntanoslo en los comentarios. Ahora bien, ¿está la inteligencia artificial matando completamente la fotografía en su conjunto? Bueno, ahí ya la verdad creo que no. No a la fotografía como activo. Pero si quieres, en este vídeo de aquí tienes más datos y reflexiones sobre cómo la inteligencia artificial está afectando al mundo de la fotografía. De todas maneras, tú sigue disfrutando con la cámara, sigamos haciéndolo y como siempre digo, felices fotos.
Muy interesante este video que nos invita a reflexionar muchísimas cosas que nosotros estamos con el tema de la fotografía. De pronto la inteligencia artificial no va a ver muy afectado a los entusiastas del tema de la fotografía, ¿no? Van a haber muchas personas con imágenes muy atractivas que van a ser muy llamativas en el tema de la fotografía, sí, pero las personas que se dedican al tema de la fotografía profesionalmente, sí considero que van a tener una disminución significativa y ya lo están haciendo, sobre todo temas de fotografía como las fotografías de stock y todo ese tipo de personas están viendo el tema de la fotografía bastante afectada, por lo cual es importante que nosotros empecemos a reflexionar cómo vamos a hacer con el tema de la inteligencia artificial. Este tema lo hemos venido tocando y es un tema que ha sido muy importante para nosotros en el tema del canal y gracias a ustedes por todo su apoyo en este tema. Bueno, ¿qué les parece? Esto está muy interesante. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.